Muy bien, gracias por estar aquí viendo estos videos que están dedicados a pacientes y médicos que quieren saber un poco más sobre cirugía bariátrica y cirugía en general. La frase de la semana para este capítulo es la siguiente: la sabiduría se adquiere con el sufrimiento. Esquilo. Muy bien, en nuestro capítulo anterior hablamos un poco sobre cómo se elige una cirugía primaria y cuando hay alguna contraindicación para algunas de ellas. Eh, esta semana vamos a hablar de cuándo se realiza una cirugía de revisión, cuándo vale la pena hacer una segunda o a veces hasta una tercera cirugía en el contexto de un paciente con obesidad o una enfermedad metabólica. Las cirugías de revisión eh, se realizan por dos razones actualmente. La primera es por la reganancia de peso, es decir, cuando la enfermedad, que como dijimos en los primeros capítulos, la obesidad es una enfermedad crónica e incurable. Como enfermedad crónica incurable tiene recaídas, tiene pacientes que se denominan no respondedores. Entonces, en algunos casos se considera una cirugía de revisión para estos pacientes. Y la segunda causa, que actualmente es muy común, es el reflujo gastroesofágico que se presenta específicamente en pacientes con manga gástrica como cirugía primaria. Muy bien, dependiendo de la cirugía que se haya hecho inicialmente, se puede decidir una segunda cirugía o incluso una tercera cirugía en algunos casos para pacientes que eh, previamente habían sido sometidos a algún procedimiento bariátrico. Mm, para reganancia de peso en manga, en general, se prefiere cambiar la cirugía por una conversión a algún procedimiento mixto, ya sea un bypass gástrico clásico o lo que llamamos actualmente mini bypass o bypass gástrico de una anastomosis o una cirugía que hace una derivación al duodeno, cuya sigla es actualmente el SADIS. Eh, Hay otras cirugías también eh, que la manga puede llegar a convertirse en alguna de estos procedimientos, pero algunas de ellas no se realizan tanto en Colombia y probablemente con el arsenal de cirugías que tenemos actualmente se busque y se logre un resultado favorable para que un paciente con manga vuelva a perder peso. Ahora bien, un paciente que tenga una cirugía de bypass gástrico previo, una cirugía primaria, y que tenga una recaída por, obviamente, aumento nuevamente de peso, eh, hay dos cosas que se le pueden ofrecer para volver a intentar que ese paciente reduzca de peso y mejore su calidad de vida. Una es la revisión del reservorio gástrico, que se puede dilatar con el tiempo. Eso requiere obviamente unos estudios antes de la cirugía para evaluar ese tipo de dilatación. Y la otra es el alargamiento de las asas intestinales responsables de la absorción de nutrientes y de calorías que disminuyan dicha absorción para buscar que el cuerpo, el metabolismo y la grasa que se ha acumulado
vuelva nuevamente a perderse y se logre disminuir de peso con este tipo de intervenciones. Por último, vale la pena mencionar que como la otra causa común de la cirugía de revisión o una reintervención es el reflujo gastroesofágico, es decir, la presencia de ácido o a veces bilis también en el esófago, lo que denominamos la unión gastroesofágica o cardias. Si el paciente tenía una manga previa, generalmente va a requerir una cirugía de bypass para solucionar este problema de reflujo. Si el paciente tenía un bypass, a veces hay que recortar un poco ese reservorio con el fin de disminuir la cantidad de ácido que se produce en dicho reservorio. Y si el paciente tiene cirugías como un bypass gástrico de una anastomosis o bagua, es necesario construir una Y de Roux o una derivación para que la bilis no entre en contacto con el reservorio ni con el esófago y de esa manera se solucione este problema. Bueno, por último, nuestra historia de la semana tiene que ver con un récord, se le puede llamar así, de un cirujano de la Armada Francesa que alrededor de 1794, en una de las batallas de la Armada Francesa, en 4 días amputó 700 piernas. Eso significa que más o menos cada 8 minutos tenía que amputar una pierna. En esa época no había otra opción para muchos de los heridos en combates para poder salvarles la vida y evitar infecciones y gangrena. La única opción era la amputación. Entonces, los cirujanos en general, donde practicaban mejor su medicina en esa época, era en la guerra. Y este cirujano, Dominique Jean Larrey, logró ese récord de 700 amputaciones en 4 días.